Bienvenidos amigos, este es el programa Oralidad en los procesos civiles en el Poder Judicial de Perú, a cargo del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil en los procesos judiciales que se ventilan en el Poder Judicial. Bueno, como todos los programas, hoy tenemos una entrevista con un invitado de nota relevante en el ámbito de las reformas procesales, tanto penales como civiles, en América Latina. Él es Marco Fandiño Castro, que es integrante del equipo del Centro de Estudios Judiciales de América, CEJA, que tiene una labor bastante interesante en América Latina y ha sido impulsor, acompañante y promotor de la oralidad en las diferentes áreas del Poder Judicial en América Latina. Recordemos que la oralidad es como una ola que corre toda América Latina en diferentes ámbitos, penal, laboral y civil. Diríamos que en civil, incluso antes que penal, por lo menos en Perú, porque en Perú el proceso civil se modificó en julio del 93 e introdujo principios básicos que dan soporte a la oralidad. Claro, la oralidad duró los primeros años de su vigencia y posteriormente decayó, se descuidó y se retornó inconscientemente o conscientemente a lo que se supone habíamos abandonado el año 93. El proceso civil ya en los últimos 10 años devino inexorablemente en un proceso escrito con las falencias que esto supone. Muy bien, la razón de ser este programa es precisamente esclarecer, difundir las ventajas de esta técnica de la oralidad, pero también, por supuesto, las dificultades, los retos, lo que podríamos encontrar en su implementación y que, por supuesto, han transitado otros países y que Marco nos traerá, pues, estas experiencias para evitar incurrir en similares errores acontecidos en el área civil en América Latina. Muy bien, vamos a un pequeño corte y en unos minutos iniciaremos esta interesante entrevista. Amigos, estamos de vuelta. Como ya nos he anunciado, estamos con Marco Fandiño Castro. Él es director de estudios y proyectos del Centro de Estudios Judiciales CEJA, Judiciales para América, CEJA, y que nos ha acompañado en los últimos meses, años, un par de años, en este proyecto que tenemos en el Poder Judicial en Perú de retornar los cauces de la oralidad en los procesos civiles. Vamos a tocar con él un tema interesante que precisamente está referido a una técnica que los jueces deben utilizar en este modelo oral, ¿no? En esta técnica de implementación de la oralidad y en los procesos civiles. El tema es el case management y la flexibilidad en el proceso civil. Gracias por acompañarnos, Marco Fandiño Castro. Muy agradecido por su tiempo y no sé si tendrías algo que decirnos para empezar la entrevista. En primer lugar, agradecerle mucho la invitación, doctor Lama. Es, como siempre, un placer acompañarlos en las actividades de divulgación que impulsan desde el Poder Judicial del Perú. Como usted bien dice, ya son cerca de 3 años, desde el 2018, cuando se empezó a trabajar en conjunto con usted y con su equipo en una idea embrionaria, ¿no?, de empezar a generar oralidad a través de la modificación de las prácticas de los operadores. Y bueno, en esto estamos ya en un proceso de expansión por todo el Perú que a nosotros desde CEJA nos alegra mucho y sin lugar a dudas estamos seguros de que va a terminar finalmente culminando su expansión por todo el país. Gracias, Marco. La primera pregunta, como se dice en el Perú, de cajón, es case management. ¿Por qué en Perú? Esa es una técnica de origen anglosajón. ¿Qué cosa tomamos del qué es el case management y qué cosa puede sernos de utilidad en el método de oralidad que se transita el proceso civil? Bien, efectivamente el case management es un concepto
que por otro lado es utilizado en otros ámbitos más allá de la justicia. Se habla de case management o gestión de casos, por ejemplo, en los sistemas de salud o en los sistemas de gestión o de administración pública. Pero específicamente nosotros, cuando hablamos de case management en justicia, nos referimos a lo que en el idioma inglés le llaman judicial case management, ¿verdad? Que tiene que ver con las distintas técnicas que utilizan los operadores del sistema de justicia para hacer una adecuada gestión de los procesos judiciales, principalmente civiles. Y efectivamente es un concepto en inglés porque de alguna forma su nacimiento y su origen está situado en los países del common law. En la década de los años 90, en Inglaterra se producen una serie de estudios liderados por Lord Woolf que tenían que ver con diagnosticar por qué la justicia civil del Reino Unido estaba teniendo tantos problemas en términos de eficiencia, principalmente demora de los procesos y encarecimiento de los mismos, y por lo tanto se constituye un grupo de expertos para investigar esta problemática liderados por Lord Woolf. Y este ejercicio se replica también en los Estados Unidos de América. En los años 90 se crea también una comisión para poner en discusión la Civil Justice Act Reform, que de alguna forma quería hacer este mismo proceso. Un diagnóstico de por qué la justicia civil en países que habían concebido su justicia civil en un diseño liberal, en un diseño adversarial puro, se encontraban con estos problemas de la excesiva demora y encarecimiento de los procesos. Y en base a ese diagnóstico se llegó a la conclusión de que era necesario entregarle algunas herramientas a las autoridades judiciales en lo que nosotros, desde países de sistemas de derecho continental, nos referimos a la dirección del proceso, ¿verdad? Entonces, a los jueces civiles del common law, que, como se pueden imaginar nuestra audiencia, eran jueces civiles muy distantes de la contienda, donde los litigantes tenían el protagonismo total del proceso, pues a estos jueces civiles se le empiezan a conferir algunas facultades específicas para poder tomar medidas destinadas a dirigir el proceso de manera eficiente. Con posterioridad, este concepto es un concepto que se internacionaliza. Existe case management en Portugal, en Australia, en Canadá, en innumerables países y también, como no, en América Latina. La primera experiencia de case management en América Latina que nosotros hemos identificado la encontramos en la justicia de familia de Chile. Chile reformó su justicia penal en el año 2000 y después, más adelante, reformó la justicia familiar y laboral. La característica de estas tres reformas tiene que ver con que se hizo una clara división de las funciones jurisdiccionales y administrativas. Eso es algo que sí que estuvo incorporado en todas las reformas procesales en Chile, pero en familia se dio una característica que tenía que ver con que en los juzgados familiares se comenzó a evaluar los conflictos que ingresaban a la justicia de familia y se comenzaron a clasificar en tres grupos. Grupos de una baja complejidad, de una media complejidad y de una alta complejidad. ¿Y qué se hizo? Se generaron una serie de lineamientos centrados en el trabajo de los jueces y que tenían que ver con darle a cada uno de estos grandes categorías de caso un tratamiento diferenciado. Esta medida de gestión básicamente es case management. Tiene que ver con poder evaluar los casos que ingresan al sistema de justicia civil y poder adaptar la tramitación de estos casos a la complejidad de los mismos con la finalidad de que el conjunto de casos que tiene que resolver el Poder Judicial en materia civil logre cumplir con estándares satisfactorios en términos de la eficiencia con la cual estos casos se resuelven. Bueno, pero entonces tiene que ver con la eficiencia del proceso, ¿no? Con el uso racional de los recursos, tanto recursos humanos
y el principal de los recursos, el tiempo, cómo aprovecharlo para que la morosidad no sea el pan del día en los procesos judiciales. Y esto tiene que ver con la flexibilidad del proceso civil. ¿Cómo conectas, Marco, con este principio de flexibilización de los procesos civiles, que es uno de los principios que son la base, digamos, para llevar adelante esta técnica de oralidad? Sí, efectivamente, doctor, para que podamos comenzar a utilizar estas herramientas de case management, hay una serie de premisas que tienen que ver también con la concepción que tenemos del proceso judicial, que es importante aclarar. En primer lugar, un sistema que involucre el case management, que le dé facultades activas al juez para dirigir el proceso, de alguna forma parte por reconocer, en primer lugar, que la justicia civil es una justicia pública. ¿Esto qué quiere decir? Que, como decía Franz Klein allá por finales del siglo XIX, la justicia civil tiene una función social, ¿verdad? Los litigantes pueden ir a un árbitro si ellos quieren, no están obligados a acudir a los tribunales civiles. Si acuden a los tribunales civiles es porque existe un deseo de que sea el Estado, a través de sus autoridades judiciales, el que resuelva la contienda. Visto esto, hay otras ideas que son fundamentales y que sirven de sustento para el case management. Una es la instrumentalidad del proceso. El proceso judicial no debe ser un fin en sí mismo, sino por el contrario debe ser un medio o un instrumento para poder satisfacer y tutelar los derechos que son invocados por las partes en el proceso. Pero la última idea es la de flexibilidad que usted pone en la mesa y que tiene que ver con concebir las normas procesales como normas que pueden ser objeto de modificaciones por las partes. Tenemos que pensar que en el proceso civil es un proceso en el cual las pretensiones que se resuelven, en su gran mayoría, no todas, pero suelen ser aspectos de interés particular. Por lo tanto, las partes suelen tener la libertad de disponer de la mejor forma de su pretensión. Si decimos que las partes pueden decidir si inician o no inician el proceso, si se allanan o no se allanan, si concilian esa causa, ¿cómo no le vamos a dar también las facultades de disponer de las normas procesales, ¿verdad? Por lo tanto, los sistemas que incorporan esta herramienta de la flexibilidad del proceso, obviamente existen reglas procesales, que son las normas que están reguladas en el Código Procesal Civil, pero lo que sucede es que se le permite a la autoridad judicial realizar modificaciones a estos esquemas de tramitación procesal, pero este trabajo debe hacerse de manera colaborativa con las partes. Es importante... Marco, sí. Esto de las normas imperativas de cumplimiento obligatorio hace que juez y las partes queden atrapados en una especie de ritual que, en lugar de contribuir a que el proceso cumpla su objeto de solución del conflicto de manera célere y en justicia, al contrario, los deja como encadenados a las formas, sin permitirle llegar a la finalidad del mismo, ¿no? Digamos, ese es uno de los cambios más importantes de la reforma civil respecto del centenario proceso escrito español, que estuvo en América Latina vigente por muchos años y que creo en algunos países aún continúa. Debe haber, digamos, una especie de combinación, porque algunas normas, por supuesto, deben respetarse, ¿no es cierto? Para evitar la afectación al derecho de las partes. La flexibilización de las formas en el proceso civil choca o se contrapone con esta famosa regla de la forma imperativa de los actos procesales. Así es, esa es una tensión muy fuerte, una tensión que, como usted bien dice, tiene que ver también con muchos aspectos de cultura jurídica. Todos los sistemas judiciales que tienen una impronta fuertemente escrita, ya sean modelos inquisitivos en penal o modelos dispositivos escritos, porque en civil nosotros no estamos abandonando un modelo inquisitivo.
En civil, el sistema que usted bien menciona que se asentó es un modelo extremadamente dispositivista, pero que ese dispositivismo se realiza en base a la concatenación de actos escritos, ¿verdad? Eso genera una cultura extremadamente ritualista y finalmente el proceso judicial escrito lo que instala es lo que Binder llamaba la cultura del trámite. Finalmente, el personal del juzgado piensa que el objetivo de su función judicial tiene que ver con cumplir el ritual. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que se invierte, se pone el ritual, ¿verdad?, por delante de la solución del conflicto de manera adecuada o la adjudicación del derecho. Entonces, aquí lo que se busca es revertir esta situación. El objetivo es que se pueda resolver el caso de la mejor forma, en términos de tiempos, en términos de costos también, y para ello es importante que los operadores entiendan que las legislaciones más modernas en el mundo, en ámbitos procesales, están tendiendo hacia la incorporación de mayores niveles de discrecionalidad. Las legislaciones más antiguas, como son legislaciones que en muchos casos buscaban regular procedimientos escritos, tendían a tener una sobreregulación, ¿verdad?, de todas las distintas etapas procesales. Los viejos manuales de derecho procesal civil, las antiguas legislaciones como la que usted menciona, las legislaciones españolas del siglo XIX. Por el contrario, si uno ve los códigos más modernos, son códigos que invierten mucho más en los principios y en cómo los operadores del sistema de justicia interpretan estos principios con cierto margen de discrecionalidad en el caso particular. Marco, tenemos que ir a un corte. Desgraciadamente el tiempo aquí nos tiene atrapados sin llegar al ritualismo. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos. Amigos, vamos a interrumpir por unos minutos esta interesante entrevista y retornamos para continuar con ella. Amigos, retornamos. Como habíamos dicho hace un momento, estamos con el doctor Marco Fandiño Castro, que es abogado e integrante del Centro de Estudios Judiciales para América, CEJA, por supuesto, en un tema bastante interesante también y probablemente para algunos podría ser controvertido, pero que coincide con la aplicación del proceso oral en los procesos civiles. Marco, te quería hacer una pregunta. Esto del ritualismo no solamente lo hemos vivido en el Perú hasta el año 93 con el Código de Procedimientos Civiles de influencia española, sino que también, desgraciadamente, la vivimos algunos años después durante la vigencia del Código Procesal Civil, que se supone, inspirado con los principios de mediación, celeridad, economía procesal y flexibilización de las formas. En un momento dado, años después, resulta que las audiencias se convirtieron en un ritual. Es decir, el ritualismo pasó a ser oral, ya no escrito, porque el juez pedía a las partes que intervengan y el demandante decía, me ratifico en los términos de mi demanda. El demandado decía, me ratifico en los términos de la contestación de la demanda, y el juez le decía, si quieren algún pedido, pídanlo por escrito. Y en 20 minutos terminaba la audiencia. La audiencia, ¿es garantía de oralidad? No, para nada. De hecho, lo que usted nos relata, doctor Lama, tiene que ver con algo que nosotros llamamos en su momento la teatralización del expediente, ¿verdad? Es decir, las partes llegan a la audiencia y entienden que el expediente o los escritos de postulación son el guión de una obra de teatro. Entonces, en algunos países uno ve como los abogados comienzan a leer nuevamente el escrito de la demanda, cuando obviamente ese es un escrito que ya ha sido conocido por el juez, que ya ha sido leído por la otra parte y por lo tanto no carece de ningún tipo de valor. La oralidad tiene que ver con, porque hay muchas discusiones en esto, ¿no? Para algunos autores... Te explico por qué razón hago este ejemplo. Sí. Porque a veces las formas podrían no ser aquellas que están en la norma,
sino son las que se genera la propia dinámica de los jueces y las partes, sobre todo de los jueces. Entonces, digamos, la forma puede cambiar, pero puede cambiar para mal o puede cambiar para bien. Entonces, la idea es la finalidad para la cual se hace este cambio, ¿no? ¿Qué cosa se persigue con adoptar una forma distinta a la que la ley establece? Entonces, diríamos, como tú bien has señalado hace un momento, el proceso es un instrumento, pero cada acto procesal también resulta ser un instrumento para las finalidades específicas, ¿no? que se ponen para cada acto. ¿Cómo entiendes esto de la flexibilización del proceso en general, digamos, vinculados al proceso oral civil? En general, hay un concepto que incorporar, yo creo que todavía ha estado bastante ausente en el ámbito procesal civil, que es la noción de proporcionalidad del proceso civil. La proporcionalidad, los penalistas la utilizan para las medidas cautelares, para imponer la pena, en derecho constitucional para interpretar la aplicación o el cumplimiento de derechos fundamentales. Pero la proporcionalidad en civil no la usamos mucho, no lo tenemos regulado. Existen algunos principios más clásicos que sí que nos permiten pensar en proporcionalidad. Pienso siempre en el principio de economía procesal, ¿verdad? Que de alguna forma el principio de economía procesal, que es un principio más clásico, pero que nos dice que el objeto de la pretensión tiene que tener cierto grado de relación con los recursos que se invierten en la tramitación de la causa, ¿verdad? No tiene sentido que para una reclamación muy pequeña le asignemos un procedimiento muy dilatado. Y de alguna forma ahí se esconde esta idea de la proporcionalidad. Códigos más modernos, como el código de la provincia canadiense de Quebec del año 2014, nosotros lo mencionamos mucho ese código porque es la única provincia de Canadá que tiene un sistema de derecho continental por la influencia francófona en Quebec, y es un código que regula un principio de proporcionalidad. Es decir, que los jueces y juezas deben también ser conscientes de que ellos tienen que velar porque todos los casos, el volumen de casos en su conjunto que tienen en el tribunal, tienen que darle una respuesta oportuna. Entonces, eso nos vincula a otra característica del case management, que es que el case management se divide entre el case management micro y macro. ¿Cuál es el micro? El que hace cada uno de los jueces en cada uno de los procesos. Pero ¿cuál es el macro? El macro consiste en que los jueces, en conjunto con el módulo corporativo de litigación oral, en conjunto con el equipo a cargo de la administración del tribunal, hagan este trabajo de identificar cuáles son los distintos tipos de caso, poder evaluarlos en base a sus características y adoptar medidas para poder darles un mejor tratamiento. En algunos casos, inclusive, voy a decir una idea que a priori suena muy contraintuitiva, en algunos casos incluso no vamos a necesitar siquiera la oralidad. Pensemos en casos, ¿verdad?, en los que no tengamos controversia acerca de los hechos que ocurrieron, donde tengamos una controversia solamente en el plano jurídico. Entonces, incluso se podría decir, en los anglosajones tienen el summary judgment, ¿no?, un juicio sumario, que puede consistir incluso en dictar una sentencia escrita de manera inmediata, porque tenemos que pensar que la audiencia sirve para, como usted decía, cumplir con algunos objetivos. Vamos a encontrarnos con casos que sean extremadamente complejos porque hay una gran pluralidad de partes, una gran complejidad desde el punto de vista probatorio. En estos casos más complejos, incluso podría suceder que el esquema tradicional de audiencia preliminar y audiencia de pruebas no sea suficiente, que tengamos que agregar audiencias adicionales para tratar algunos aspectos especialmente controvertidos. Bueno, el case management nunca nos va a dar una respuesta de blanco-negro, siempre nos va a decir, evaluemos las características de cada caso y si ese caso lo amerita, démosle la respuesta que ese caso exige. Si tuviéramos el proceso civil tal como tú lo conoces en Perú, es la parte postulatoria que es escrita, luego vienen las audiencias, audiencia preliminar en el proceso ordinario,
y luego la audiencia de pruebas. ¿En qué parte del proceso civil, del desarrollo del proceso civil, actúa el case management? O sea, ¿dónde puede decirse que el juez debe prestar atención para el uso de esta técnica? A mí me gusta, en ese sentido, trabajar en 3 momentos diferentes en los cuales, esto es medio esquizofrénico, el juez civil debe tener distintas actitudes y debe emplear distintas herramientas. En la etapa inicial del proceso, en la etapa de postulación, nosotros consideramos que es el momento idóneo para aplicar la mayor cantidad de medidas de case management. ¿Por qué? Porque cuando tenemos los escritos de demanda y contestación, es un momento en el cual ya podemos evaluar las características del caso. ¿Cuáles son los criterios que debemos utilizar para identificar qué medidas de case management debemos tomar? Hay varios. La experiencia de Inglaterra, ellos utilizan los siguientes criterios. En primer lugar, el valor del monto de la controversia. El monto, de alguna forma, ¿no? La cuantía efectivamente nos va a delimitar si estamos ante un caso que va a requerir más o menos complejidad en su tratamiento. Pero tenemos que estar atentos también en si existe o no complejidad desde el punto de vista probatorio. La prueba de alguna forma es un elemento central, pero tenemos que ver también si existe algún tipo de relevancia desde el punto de vista social. La justicia civil a día de hoy también incorpora una serie de conflictos que no son puramente de privados. Tenemos que ver también si para las partes este caso tiene alguna complejidad adicional. Todo esto, el mejor momento para evaluarlo es al inicio, es al momento de la presentación de los escritos de postulación. Cuando pasamos al momento de la audiencia preliminar, yo creo que en la audiencia preliminar es donde más se manifiesta el juez activo. ¿Por qué? Porque es un juez que concilia, es un juez que se preocupa de que los puntos controvertidos queden plenamente fijados, que sanea el proceso, que va a llevar adelante un proceso de exclusión de la prueba si es que hay prueba que no debe ingresar a la audiencia de pruebas. Y ya cuando para mí el rol del juez debe de adquirir un poco más de distancia es al momento de la audiencia de pruebas. Distancia no quiere decir que se desentienda del caso, no, por el contrario, sino que el juez debe de llevar adelante el proceso más complejo que es valorar la prueba, ¿verdad? Entonces ahí va a haber un mayor protagonismo de las partes porque ellos van a desplegar su estrategia de litigación, ¿verdad? Pero la respuesta corta sería efectivamente al principio del proceso. El hecho de que, como bien dices, el case management o la participación activa del juez sea en etapa postulatoria y en audiencia preliminar, no quita que de manera excepcional pueda el juez intervenir en algunos casos con fines aclaratorios, con fines, digamos, de ahondar en cuanto a la prueba de los hechos, de los hechos aportados por las partes, para que él, digamos, se forme convicción. ¿Cuáles son, digamos, los alcances de esta participación del juez y hasta dónde puede llegar, digamos, en cuanto a su intervención en la actuación probatoria? El juez hay algo que no pierde en ningún momento, que es la dirección y la conducción del debate. Eso es importante dejarlo claro. Inclusive en el juicio, en la audiencia de pruebas, que es el momento en el cual con mayor claridad se despliega la litigación de las partes, igualmente el juez es el que está a cargo de la conducción, orden y dirección del debate. Dicho esto, en términos de participación activa en el desahogo de las pruebas, la propuesta que al menos nosotros defendemos tiene que ver con que se respete la litigación de las partes. Es decir, el juez debe entender, en primer lugar, que cada una de las partes tiene una estrategia, ¿verdad? Que cada uno va a defender una teoría alternativa de cómo sucedieron unos hechos. Y además las partes son las que mejor conocen su pretensión, son las que mejor conocen su prueba y las que mejor conocen la estrategia. Es decir, qué van a preguntar, por qué lo van a preguntar y qué no van a preguntar y por qué no lo van a preguntar. Dicho esto,
nosotros entendemos que en un proceso judicial civil corresponde que el juez pueda realizar alguna pregunta y nos inclinamos porque sean aquellas preguntas de carácter aclaratorio. Y en ese sentido, lo que nos parece importante también, porque a veces a algunos jueces se les olvida, es entender también el momento. El momento es siempre después de las partes, porque las partes son las que han realizado su interrogatorio, han realizado el contrainterrogatorio y ahí, una vez ellas han terminado, sería el momento. Aquel juez que se anticipa a las partes, lo que está haciendo es desordenarles la estrategia de litigación y esto es importante. El juez debe permitir a las partes que cada una entregue de la mejor forma su versión de los hechos. ¿Por qué? Porque finalmente la herramienta que tiene el juez es la contradicción. Es decir, en la medida en la cual las dos teorías del caso de las partes pueden ser expuestas con la mayor libertad posible, es que el juez va a poder efectivamente contradecir esas dos versiones y ver finalmente por cuál toma la decisión. Correcto, Marco. Perfectamente clara tu tesis, que algunos tienen otras, pero igual, creo que es muy importante que el público que nos sigue pueda conocer el escenario de las diferentes propuestas y guarda lógica tu propuesta que has narrado hace unos minutos. El tiempo sigue siendo la cadena que nos impide continuar con esta interesante entrevista. Podríamos demorar mucho más tiempo, pero esperamos tenerte nuevamente en otro momento en este programa y te agradecemos por tu participación y por tus esclarecedoras opiniones para nuestro público. Tus palabras finales, Marco. Bueno, muchísimas gracias, doctor Lama, por la invitación. Mandar un saludo a todos y a todas las servidoras judiciales del Perú en este proceso en el que se encuentra la Corte Suprema del liderazgo de un proyecto de expansión de la oralidad civil revolucionario, porque a diferencia de muchos países, el Perú no se ha escudado en la inexistencia de un nuevo Código Procesal Civil. Esto es algo muy importante destacar. El Poder Judicial, con las herramientas existentes, con la normativa del momento, lo que ha realizado es una interpretación expansiva en clave de mejorar la protección de los derechos de las partes y de los abogados y, por lo tanto, felicitarlos y desear que la expansión de la oralidad continúe su camino y enviarles un saludo. Gracias, Marco. Esperamos tenerte nuevamente en otra interesante entrevista con uno de los variados temas que hay para abordar en el proceso civil en el trámite de oralidad. Eso es todo, amigos, en esta oportunidad, y los esperamos para un siguiente programa con otros temas y otros entrevistados. Este programa se transmite a través de Justicia TV, el canal oficial del Poder Judicial. Muchas gracias.